Amigos de Digital TV Perú, les saluda Reinaldo Aragón y es tiempo de hablar. En el transcurso de la siguiente hora estaremos tratando un tema sumamente importante: ideología de género y las leyes peruanas y la Constitución. Peruanos por la Igualdad es una agrupación, un conjunto cívico que está presentando una serie de propuestas y alternativas para ver este tema en el Congreso y en los distintos estamentos donde debe ser discutido. Tenemos a dos de sus principales voceros, a quienes agradecemos su presencia. El doctor Martín Santibáñez. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Un placer. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y miembro de la Real Academia Española de Ciencias Políticas, además de profesor universitario en nuestro país. Y también tenemos la presencia del doctor Miklos Lukács, doctor en Management de la Universidad de Manchester, profesor de posgrado en ESAN. Doctor Miklos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Reinaldo. Muy bien, entonces tenemos unos minutos para poder ver este tema que concita la atención en nuestro país, justo en estos momentos en que acaban de ser derogados dos de los decretos legislativos que habían sido propuestos por el gobierno. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un instante aquí en Tiempo de Hablar. El mundo ha cambiado. Los medios de comunicación nos han acercado cada vez más. Y en Digital TV Perú lo sabemos. Por eso, los peruanos en el mundo tendrán un espacio junto a nosotros. Todos los sueños, los logros, las inquietudes, todo lo que involucre a un compatriota en cualquier parte del planeta será tratado aquí. Participarán todos los peruanos que están por viajar, los peruanos que radican en el extranjero, los peruanos que están haciendo trámites en migraciones y también los que quieren orientación para organizar su nueva vida fuera del país. Este será un programa distinto, donde usted que vive en el extranjero o usted que tiene un ser querido viviendo fuera del país será el gran protagonista. Somos Digital TV Perú, uniendo a los peruanos en el mundo. En cualquier lugar del planeta donde haya un peruano participando, ahí estaremos minuto a minuto acompañándolo. Pero no solo eso, Digital TV Perú cubrirá cada campeonato nacional e internacional. Porque somos un equipo. Somos deporte. Somos Digital TV Perú. El futuro, hoy. A iniciativa de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el Pleno aprobó la derogatoria de los decretos legislativos 1323 y 1325 en lo que tienen que ver con identidad de género, con relación a la palabra género y sus implicancias dentro de la legislación peruana. Para conversar de estas y otras cosas estamos con Martín Santibáñez y Miklos Lukács, aquí en Tiempo de Hablar. Martín, ¿qué significa esta derogatoria de estos decretos legislativos por parte del Pleno del Congreso? La derogatoria lo que significa realmente es que estamos a puertas de una gran discusión nacional que tiene que realizarse en las próximas semanas, en los próximos meses, en el seno del Congreso de la República, ¿no? Porque lo que se ha derogado por la forma es la manera en que se otorgaron las facultades delegadas, y esto implica que las facultades delegadas no fueron otorgadas para que el Ejecutivo legisle sobre materias de género, pero eso no significa que la discusión sobre la ideología de género, la perspectiva de género y su introducción en el sistema jurídico peruano haya terminado. No ha terminado. Lo que vamos a ver ahora es la presentación de una serie de proyectos de ley
tanto por parte de los defensores de la ideología de género como de las personas que están preocupadas por la existencia de esta postura ideológica y su incardinación en el sistema jurídico peruano, va a haber un enfrentamiento y me parece que es natural que esa conversación, que ese diálogo nacional se lleve a cabo en el lugar más importante para el diálogo político en un país, que es el Parlamento. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, señaló reiteradas veces en esta discusión que hubo en el Pleno, de que el tema no era de fondo, sino de forma. Así es. Que el Ejecutivo no había recibido la indicación del Congreso, el permiso del Congreso para legislar como lo hizo. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que el Congreso ha dicho es: yo no te autoricé a ti, Ejecutivo, para que legisles sobre la perspectiva de género, sobre la ideología de género. Yo no te autoricé. Yo no te estoy diciendo que la ideología de género sea buena o mala. Yo lo que te estoy diciendo en este momento concreto, es que no te autoricé a través de las facultades delegadas para que tú te encargues de legislar sobre la ideología de género. No estoy diciendo que la ideología sea buena o mala, sino que yo no te he autorizado. Y además le está reiterando, como me parece natural, como es natural dentro de un sistema político como el peruano, de instituciones consolidadas y con un marco constitucional que está ya establecido desde hace bastante tiempo, es natural que el Congreso invoque para sí la necesidad de discutir sobre si la ideología de género es buena o mala. Lo que le ha dicho al Ejecutivo es: yo no te autoricé, no te estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que te estoy señalando es que eso me corresponde decidirlo a mí. Claro. Y es ahí a donde vamos, ¿no? Claro, significa esto, doctor Lukács, significa esto que entonces comienza una nueva etapa en la discusión acerca de que la ideología de género, la perspectiva de género, esté con la intención de ser introducida dentro de la legislación peruana. Bueno, claramente hay una agenda política que se está impulsando desde hace varios años ya. Y vamos a decir, para quienes promueven esta causa pro género, no van a descansar en este punto. Ellos van a continuar por todos los medios a impulsar esta agenda. Sería iluso pensar que con esto se ha ganado la guerra. Por el contrario, creo que esta victoria para todos quienes defendemos el matrimonio natural, la familia, ¿no?, y las causas que nos identifican a la inmensa mayoría de peruanos, tomar la iniciativa para empezar también a formar espacios de participación y de debate público sobre este tema, más que debate, incluso de información, porque no contamos con el apoyo de los medios de prensa que claramente están alineados a favor de esta agenda que ha sido derrotada, sino que en representación de la gente que tenga un mayor acceso a información sobre los alcances de esta ideología y el impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que deben ser tocados, que deben ser informados, que la gente debe conocer acerca de esta ideología? Es decir, ¿qué tiene de malo este enfoque, esta perspectiva de género, de tratar de ser introducido en la legislación peruana? Bueno, empezar diciendo que la homosexualidad no es un crimen y que nosotros no tenemos animadversión a los homosexuales, es decir, esta estrategia burda que utilizan los promotores de esta posición de calificar de homófobos a todos los quienes no comulgamos con esta agenda política. Tampoco es una iniciativa religiosa. Absolutamente. En mi caso, por ejemplo, yo soy agnóstico, ¿no? Y en Peruanos por la Igualdad estamos representados todos, católicos, evangélicos, agnósticos, ateos, personas de todas las creencias, ¿no?, o no creencias, y que nos basamos en la evidencia, en el sentido común y en un respeto también a las instituciones que a lo largo de las generaciones y a través de la prueba y el error han probado que son saludables y que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. Así que desde esa perspectiva creo que nuestra fortaleza radica en nuestra pluralidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían los puntos que hay que señalar, que podrían ser un peligro para la legislación peruana, para la educación, para la convivencia entre los peruanos? El fundamental es
igualar o equiparar la condición heterosexual de la condición homosexual. Y cuando hablo de condición no solamente me refiero a las características físicas, sino también principalmente a los comportamientos que derivan de cada una de estas, vamos a decir, lo que ellos llaman orientaciones sexuales, ¿no? Aquí quisiera hacer, por ejemplo, una distinción que es muy importante, que es parte también de la de cómo se van haciendo, mediante procesos de ingeniería social, se van introduciendo conceptos en la legislación que terminan generando un daño enorme a la sociedad en su conjunto. Ellos hablan de orientación sexual, entonces no discriminar a la gente por concepto de orientación sexual. Y ahí hay un truco, porque efectivamente ellos distinguen 4 grandes grupos, ¿no?, dentro de los ciento y tantos géneros que hay, pero hay 4 grandes categorías que son heterosexual, homosexual, bisexual y transexual o transgénero. Esas son las 4. Y esas 4 definiciones de género, los 4 grandes bloques, se vinculan a lo que es la orientación sexual. Entonces, heterosexual, la orientación sexual del heterosexual es hacia una persona de otro sexo, mientras que la de un homosexual y de las otras categorías que vienen es hacia personas del mismo sexo. Cuando se habla de orientación, estamos hablando, no necesariamente estamos hablando de un acto. Es decir, yo puedo tener una orientación sexual, pero eso es un deseo. Un gusto. Un gusto. Yo no legislo sobre gustos o deseos. El punto es que curiosamente estas personas no califican otro tipo de orientaciones sexuales que no son socialmente palatables, como por ejemplo la pedofilia y la zoofilia. Estas también son orientaciones sexuales. Que inclusive ya están buscando ser reconocidas en otros países. Exacto, y estas personas de manera deliberada evitan que uno incorpore esas orientaciones hacia estas 4 grandes categorías. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque una cosa es la orientación sexual, pero la orientación sexual no tendría ningún problema en términos legales siempre y cuando se mantuviese en un deseo. Es decir, un pedófilo, por más repugnante que sea su deseo, mientras no cometa el acto, no está cometiendo absolutamente nada ilegal. Un zoofílico, mientras no cometa el acto, pero lo desee, no está cometiendo ningún ilícito. Y es por eso que cuando se ve en la legislación ellos se preocupan de poner orientación sexual. Pero sabemos que en la práctica, entre el deseo y la acción, siempre hay una correlación directa. Nadie se va a quedar solamente en el deseo. Entonces, es finalmente validar conductas sexuales que no le generan un valor a la sociedad. Vamos a preguntar al doctor Santibáñez, ¿estas orientaciones sexuales son prohibidas por la legislación peruana? El derecho no debe legislar sobre deseos, pero a mí me parece que, sin caer en esta digresión sobre las orientaciones sexuales que ha hecho el doctor Lucas, me parece que es importante, porque lo preguntó usted hace un momento, ¿no?, resaltar que sí hay temas preocupantes con respecto a la imposición de una ideología dentro del sistema educativo y del sistema jurídico peruano. ¿Y qué es lo importante y qué es lo preocupante? La propia imposición. El hecho de imponer un pensamiento político, una ideología, algo que carece de evidencia científica, dentro del marco estatal, del marco constitucional, del sistema jurídico o del sistema educativo de un país, es algo que tiene que preocuparnos a todos los que creemos que la libertad es un valor fundamental desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de las personas. ¿Por qué habría una imposición o tratar de ser impuesto este enfoque de género? En el caso de los decretos legislativos que han sido derogados en la forma y que ahora van a pasar a ser discutidos en el Congreso a través de proyectos de ley, ¿no?, está claro que existe un ánimo de imposición por el hecho de que se criminaliza el disenso, el pensar de una manera distinta a la manera en que se presenta la ideología de género como un cuerpo de ideas que tienen que ser aceptados sí o sí por parte de la sociedad. Empezando por el nombre, ¿no? Ley contra el discurso de odio, es decir, claro, la persona que no está de acuerdo con esto, entonces tiene un odio hacia esta postura. Y eso, por supuesto, es maniqueísmo. Y el maniqueísmo es perjudicial, por no decir nefasto, para el sistema jurídico en cualquier país. Pero ya estas
estas declaraciones, ¿no? Este discurso de odio, actos de odio, ya van entrando en el léxico, en la conversación de la gente. Inclusive la prensa ya lo menciona así, ¿no? Se derogó los decretos legislativos que criminalizaban el discurso de odio, o sea, ya está nombrado. Sí, bueno, así, ¿no? eso en gran medida porque los productores culturales en el país, porque la prensa, porque la política, porque los medios de comunicación están en manos de promotores de la ideología de género. Entonces, ante la derogación de la forma de estos dispositivos legales, es muy bueno, es una gran oportunidad que se inicie este diálogo nacional, que se lleve al Parlamento para que todo el país escuche cuáles son las posturas de los defensores de la ideología de género. El doctor Lucas nos acaba de hablar de orientación sexual, de los diversos géneros, etcétera, y de las personas que están preocupadas por la implementación de estas posturas dentro del sistema educativo y del sistema jurídico peruano. Porque hay cosas que realmente son preocupantes. Como padres de familia, los que somos padres de familia y los que no lo son, pero están realmente preocupados por el futuro de los niños en el país, estamos contemplando esta imposición de la ideología de género como un acto abusivo por parte del Estado, ¿no? Un Estado que existe para servir a la comunidad y no para servirse de la comunidad. Un Estado que existe para coordinar y complementar los deseos de educación de los padres sobre los hijos y no para reemplazar a los padres en la educación de los hijos, ¿no? Entonces estos temas de imposición de ideologías, la de género en este caso concreto, pero en general de las ideologías como parte de un programa estatal de, digamos, lavado de cerebro a los futuros peruanos, a los ciudadanos del futuro, es algo que tenemos que ver con mucha preocupación, cogerlo con pinzas y tener totalmente la certeza de que la libertad está de la parte de las personas que no quieren que el Estado se convierta en el gran hermano que controla la vida de las personas. La gente ha salido a las calles, sobre todo los padres de familia, y como decía hace unos programas atrás, una persona ya mayor decía, los abuelos de familia también, ¿no? Para decir con mis nietos no te metas, decía él. Pero ¿por qué la gente se ha movilizado? ¿Qué percibe la gente? ¿Por qué sale a las calles a manifestarse en contra de esta ideología? ¿Qué es lo que aprecia que puede suceder? En el fondo del corazón de cada una de esas personas que sale a marchar está ese instinto, que es esa voz tan clara que les dice que algo está mal con lo que se está tratando de imponer desde el Estado. Es un acto también de rebeldía ante este Estado que el doctor Santibáñez señalaba, un Estado que en estos momentos actúa a espaldas de la gente, contrario a los intereses de la gente, un Estado manejado por una minoría ideologizada, con una agenda importada, ¿no? Que intenta someter a las grandes mayorías con esta estructura de pensamiento y esta estrategia de adoctrinamiento. Entonces es una respuesta desde el corazón de las personas. Ahora, interesante lo que usted dice, porque más bien los argumentos a favor de esta ideología dicen que el Perú debe entrar ya a la etapa de la modernidad. Eso es falso y vamos a empezar dicen que en la mayoría de los países eso es incorrecto. Si uno ve el mundo, somos 7.000 millones de personas, o 7 billones, y solamente en países de Occidente, ¿no? Vamos a decir, países desarrollados en términos económicos, se han planteado estas iniciativas. En algunos se han legalizado, hay una amplia gama de leyes que han legalizado no solamente el matrimonio homosexual, sino también el aborto, la adopción de niños, etcétera. Pero vemos, por ejemplo, el caso de Suecia es muy ilustrativo, porque Suecia era un ejemplo a nivel mundial de un país que tenía, si bien era un país con alta tasa de impuestos, pero era un país que proveía de bienestar a su gente. Suecia ha caído como parte de esta, vamos a decir, esta agenda política entre la cual se incluye el tema de género, y vemos ahora que Suecia es un país con un gran problema de gobernabilidad. Es un país que está sometido a esta agenda política que ha generado caos y ha generado también una ruptura muy importante con sus raíces
históricas, culturales, y lo estamos viviendo ahora. Por ejemplo, Estocolmo, antes era una de las capitales más seguras del mundo, y es la capital de las violaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pienso que es importante que la gente siga saliendo, porque que no dejen de escuchar ese llamado que tienen, que es un llamado no solamente para una causa de bien, sino también es anteponer la razón, ¿no? Interesante lo que estábamos viendo y lo que está sucediendo en Europa, ¿ya? Vamos a conversar de esto. ¿Qué está sucediendo en Europa? Tenemos que ver desde Perú y desde Latinoamérica qué es lo que está sucediendo en otros países donde ya se ha introducido varias de estas iniciativas de género en la legislación. Estamos en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú. Una pausa y retornamos en solo un instante. Ya volvemos. Hola, soy Mario Hart. Conoceremos distintos tipos de vehículos, tips para mejorar el rendimiento de su automóvil. Me acompañarán en cada una de mis carreras y seguiremos todas las competencias del mundo de los fierros. Ya lo sabes, tenemos una cita juntos para ver lo que más nos gusta: los autos. Y solo aquí, en Digital TV Perú. El futuro, hoy. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú y estamos con Martín Santibáñez y Miklos Lukács, dos expertos en el tema que estamos tratando en este programa, la ideología de género y sus intentos de entrar en la legislación de Perú, aunque ya no son tanto intentos porque hay algunos ministerios, hay algunas iniciativas y propuestas y hasta documentos, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. ¿Qué está pasando? Y también el Ministerio de Justicia, y hay una oficina de perspectiva de género en el Poder Judicial, y en muchos lugares ha habido una infiltración organizada, coherente, perfectamente planificada desde hace muchos años, pero intensificada a través de los recursos de muchos organismos internacionales en los últimos años, y que cuenta, por supuesto, con una cobertura de operadores políticos, mediáticos e institucionales peruanos, ¿no? Y con dinero público. Y con dinero público, por supuesto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, como usted lo mencionaba hace un momento, con una corriente mundial que se ha ido apoderando de grandes zonas de la administración pública en el mundo, pero que antes ha tenido una partida de nacimiento muy clara, ¿no? Que es el mundo académico y el mundo político, el mundo ideológico, y que en los últimos 20 años ha llegado a Latinoamérica y también al Perú. Entonces es el momento de abrir la discusión y validar las premisas, las hipótesis de la ideología de género, contrastarlas con la realidad y ver si son ciertas o no. Lo que estamos completamente seguros en la actualidad es cuáles son sus orígenes ideológicos, ¿no? La ideología de género forma parte, lo comentábamos hace unas semanas con el profesor Lukács, forma parte del relativismo cultural, ¿no? Algunos autores anclan a la ideología de género con el neomarxismo, otros con la Ilustración, otros con la Reforma, etc. Pero la verdad es que en un mundo relativista, como es el mundo que nos caracteriza en la actualidad, la ideología de género es un producto cultural de ese relativismo, ¿no? En donde las nociones de absoluto han sido totalmente dejadas de lado, tanto en la academia como en los medios de comunicación, ¿no? Y en donde todo es relativo, y por lo tanto la construcción de la personalidad no está en función a datos reales como es el sexo natural, sino en función a la voluntad, un voluntarismo, ¿no? Así es, y
Y la voluntad es infinita. Ahora tenemos, me estaba poniendo precisamente al tanto sobre la cantidad de géneros, creo que son 140, ¿no? Pero la voluntad es infinita. Por lo tanto, podemos tener miles de géneros en unos años, ¿no? Y eso... Y el que no sea considerado o el más nuevo puede decir que lo están discriminando a los demás porque no lo reconocen. Ese es un tema jurídico muy interesante, ¿no? Lo conversaba hoy día por la mañana con una alumna, ¿no?, que muy inteligente me hizo la pregunta sobre este tema, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente el derecho no existe para legislar particularismos, ¿no? El derecho no existe para legislar los problemas de una persona. El derecho existe para establecer la concordia social a través de leyes que son para toda la comunidad, ¿no? Entonces, si empezamos a segmentar en grupos cada vez más pequeños las necesidades, entonces vamos a tener un problema primero de técnica jurídica y luego de confrontación legal, ¿no? Y eso es algo que tenemos que valorar, sobre todo cuando en el ordenamiento constitucional peruano y en el sistema jurídico peruano la discriminación está rechazada totalmente, ¿no? Hay que dejarle muy en claro a las personas que no conocen cuáles son los alcances de la ideología de género, que el mostrarse contrario a sus postulados no significa rechazar a las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI. Creo que esas son las siglas correctas, ¿no? O sea, Ahora están añadido Q, LGTBIQ, que de ninguna manera implica un rechazo o una persecución a personas que pertenecen a esta comunidad. Por el contrario, por el solo hecho de ser personas, tienen algo que desde el derecho clásico se ha reconocido como fundamental para los derechos humanos, que es dignitas, tienen dignidad, ¿no? Y por lo tanto tienen que ser respetadas, ¿no? Pero el no comulgar con las ideas de una persona, estábamos comentando hace un momento algunos casos extremos de participación pública de algunas personas en ciertos oficios, ¿no? El no pensar como esas personas no significa odiarlos o querer suprimirlos física o moralmente, ¿no? En absoluto. Lo que significa es que no queremos que pensamientos que no están contrastados científicamente o que son minoritarios se impongan unilateralmente desde el Estado sin una previa discusión nacional. Sin el ánimo de ponernos demasiado filosóficos, pero leí un artículo hace poco de que estamos en la época de la posverdad. Sí, claro. ¿Cierto? Que es la mentira. Que es la mentira. De todas las épocas. Es increíble, ¿no? Es la primacía de las emociones. Bueno, claro, sobre es la mentira, es la mentira. Exacto. La posverdad es la mentira. Es la negación de la verdad. Claro, la mentira. Es la negación de la verdad, es la negación del objetivo. Tú ves algo y no es lo que ves, sino lo que al otro le parece que está viendo o que cree que debería ser así. Y dijimos antes de venir a esta parte del programa que ya está ocurriendo cosas bien interesantes en Europa acerca de esto, ¿no? Como el bus de la libertad, ¿no? El bus de hazteoir.org en España, ¿no? Sale el bus y seguramente usted, amigo o amiga que nos está viendo, debe haber visto la noticia. Sale un bus publicitario de la organización hazteoir.org, sale en España, y el mensaje es: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Y resulta que por la ideología de género, por este enfoque de género metido en la legislación, se ha considerado este mensaje como transfóbico, homofóbico, como que agrede a una comunidad, y han tenido que borrarlo, ¿no? Inclusive creo que se han intentado incendiarlo. Claro, bueno, esos son los mecanismos de censura, ¿no? Esta falsa tolerancia que esta gente dice promover, pero que en realidad el compromiso con la agenda es completo. Y no hay ningún tipo de diálogo o, vamos a decir, mediación que valga para estas personas hasta que no consigan el objetivo. Por lo tanto, es de ingenuos pensar que se puede establecer diálogo con la contraparte. ¿Tú crees que no? Es imposible, porque el compromiso con la agenda política es completo. No van a parar hasta institucionalizar todas estas leyes, regulaciones y políticas que nacen de la emoción, de lo subjetivo, ¿no? Entonces, por eso pienso que es tan importante la respuesta ciudadana, que a la larga es una respuesta política de las personas, que son la inmensa mayoría opuesta a estas políticas, a leyes de género, que den una respuesta política marchando, reclamando, porque si no encuentran representación en el Estado, si no es en el Ejecutivo, si no es en el Legislativo, menos en el Judicial, que como decía el doctor Santibáñez,
abiertamente se ha convertido en una plataforma de adoctrinamiento también para toda la plana hasta cierto punto, ¿no? Entonces, es una forma de responder a esto. Pienso que, en lo personal, voy a plantearlo como una opinión personal, pienso que el diálogo no es factible porque estas personas no están dispuestas a dialogar y mucho menos a negociar ningún componente de esta agenda. Esa es mi posición. Claro, creo que pasa. Se plantea como un diálogo de sordos porque unos están hablando de una cosa y otros de otra. Y entonces la discusión que se viene va a ser difícil, trabada. Bueno, doctor Santibáñez, ¿cómo aprecias tú la situación? El profesor Lucas tiene razón en algo, ¿no? Son, de alguna manera, las posturas son irreductibles en ciertos puntos porque parten de dos antropologías totalmente distintas, ¿no? Por un lado está una antropología relativista y por otro lado está una antropología que cree en el absoluto. Fáctica. Y que tiene una serie de principios absolutos, y por otro lado es una antropología relativista que también tiene unos principios pero que es relativista, ¿no? Entonces es muy complicado llegar a puntos de acuerdo, pero yo quería hacer hincapié en que el diálogo no solamente es favorable para llegar a puntos de acuerdo, sino también para que la población que está al margen de las dos posturas, que es mayoritaria también, gente que no tiene ni idea de qué es la ideología de género, ni qué es el absoluto, ni qué es el relativismo, o qué son las orientaciones sexuales, se entere, ¿no? Claro. Y yo creo que para eso sirve el Congreso. El Congreso tiene que ser un gran foro de repercusión nacional. Entonces, cuando existe un problema como el de la ideología de género que convoca posiciones irreductibles, es bueno que esas posiciones confronten argumentos en el Congreso, para que la gente que no está enterada se entere de qué va el tema. Pero sí. Quisiera complementar lo que dice el doctor Santibáñez, es cierto, en la medida en que no vamos a convencer a los convencidos del otro lado y ellos no nos van a convencer a nosotros. Bueno, entonces, y quién sabe también, porque me parece que muchos jóvenes peruanos que defienden la ideología de género no están muy informados de cuáles son las raíces, ¿no? Por ese lado creo entonces, pero eso sería diferente a un debate en términos de encontrar puntos en común con la contraparte, sino sería más, creo, una conversación pública para que aquellas personas que no están informadas puedan tomar una posición un poco más clara. Pero ya hay hechos concretos. Y usted, padre de familia, que tiene sus hijos en el colegio de hijos pequeños, en los primeros grados, en primaria, usted ya ve los documentos, los libros, todos los textos que ya están saliendo del Ministerio de Educación y de los mismos colegios, y también de la educación privada, es decir, los libros que son iniciativas privadas, pero que tienen que estar en base al currículo nacional. Ustedes ven lo que ya se está proponiendo, ¿no es cierto? Relaciones entre niñas y relaciones entre niños, y ya se están contando en historias. Ya esto de la ideología de género ya no es solamente una cosa que se ve venir, sino que ya está en la educación en el Perú, ¿no? Sí, doctor Sánchez. No, y por su propia... al ser un tema tan delicado y tan complejo, no podemos dejarlo en manos del Estado. Exactamente. El Estado, sobre todo el Estado peruano, no se caracteriza precisamente por su delicadeza y su capacidad de solucionar la complejidad, ¿no? Además, constitucionalmente el Estado no tiene... Y por supuesto que constitucionalmente el Estado no debe inmiscuirse en ciertas esferas que corresponden a los padres de familia, ¿no? Entonces, está sancionado constitucionalmente, pero me parece que antes de cerrarle las puertas a la posibilidad de que el Estado recapacite, y en este caso muy concreto, no el Estado en abstracto, sino el gobierno en concreto, que administra el Estado. Claro, es posible llamar la atención sobre algo que es profundamente lesivo a la mayoría del país. La mayor parte del país, cuando le explicas muy bien qué es lo que está pasando, no está de acuerdo con la manera en que se está llevando el tema de la ideología de género. Y por lo tanto, políticamente, es bueno que el gobierno se dé cuenta que aquí tiene un problema muy grande, que de la misma forma en que la posición es irreductible desde el punto de vista de la comunidad LGTBI, también es irreductible desde el punto de vista de los padres. Bueno, vamos ahora a hacer una pausa aquí en
en Digital TV Perú y en nuestro programa Tiempo de Hablar, y vamos a retornar con Miklos y con Martín, nuestros invitados, para ver el tema de ¿se violan los derechos humanos cuando uno quiere sacar la ideología de género de la legislación o cuando se quieren pues introducir estas propuestas? ¿Se están violando los derechos humanos de las minorías? Una pausa y retornamos en Tiempo de Hablar. ¿Sabía usted que en el mundo existen millones de personas con una enfermedad que pudo ser evitada? Conoce conmigo las recomendaciones que diversos especialistas ofrecen de manera científica, innovadora y entretenida. Juntos aprenderemos a generar conciencia de prevención y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos. Porque la salud también tendrá su espacio de Digital TV Perú, el futuro hoy. El mundo ha cambiado. Los medios de comunicación nos han acercado cada vez más. Y en Digital TV Perú lo sabemos. Por eso, los peruanos en el mundo tendrán un espacio junto a nosotros. Todos los sueños, los logros, las inquietudes, todo lo que involucre a un compatriota en cualquier parte del planeta será tratado aquí. Participarán todos los peruanos que están por viajar, los peruanos que radican en el extranjero, los peruanos que están haciendo trámites en migraciones y también los que quieren orientación para organizar su nueva vida fuera del país. Este será un programa distinto, donde usted que vive en el extranjero, o usted que tiene un ser querido viviendo fuera del país, será el gran protagonista. Somos Digital TV Perú, uniendo a los peruanos en el mundo. Estamos aquí en Tiempo de Hablar por Digital TV Perú con la presencia, la participación del doctor Martín Santibáñez y del doctor Miklos Lukács, viendo esto de la ideología de género y la legislación peruana. Habíamos anunciado que íbamos a partir del punto siguiente. ¿Se violan los derechos humanos de las minorías al no aprobar estas leyes en favor de la ideología de género? A mí me parece que no se violan los derechos humanos de las minorías al llevar esas leyes a una gran discusión nacional en medio del Parlamento. Ahora, la discriminación está sancionada legalmente en nuestro sistema jurídico, a nivel constitucional, por nuestra inscripción en los tratados internacionales y también en diversas normas de rango inferior. Pero hay un tema muy importante que me gustaría resaltar. Yo no me puedo imaginar a un peruano, a una peruana, a cualquier persona de bien que pueda defender un trato discriminatorio contra alguien por su orientación, ya me confundió usted, profesor, por su orientación, no te confundas, por su gusto, por su orientación sexual, su gusto sexual, etc. Yo no puedo imaginarme a nadie discriminando a una persona por el ejercicio de su libertad, ¿no? Me parece que ese no es el alcance del colectivo Peruanos por la Igualdad, mucho menos, tampoco es el pensamiento de las personas que creen que esto se tiene que llevar a una discusión nacional, que hay que conversar sobre la ideología de género y hay que clarificar las posturas. Conversar no es discriminar. No estar de acuerdo con una postura no significa odiar. Querer que nuestros hijos sean educados de una manera concreta y no de otra manera no significa odiar a los demás. Y es un derecho de los padres. Y es un derecho de los padres. Y el Estado existe para proteger el derecho de la comunidad política. La mayoría también forma parte de la comunidad política, no solo las minorías. Entonces hay que salvaguardar los derechos humanos de todos. Si la comunidad LGTBI considera que necesita una norma especial
que sostenga de una manera más fuerte, robusta, su derecho, el principio de no discriminación, adelante. Ahí no hay ningún problema. Todo lo que sea no discriminar a los demás siempre va a ser compartido por las personas que profesamos el derecho. Ahí no hay ningún problema. Pero si eso significa que vamos a meter en la cárcel o generar una ley mordaza porque alguien no piensa como una comunidad, entonces ahí tenemos un problema jurídico que hay que clarificar. Porque la acusación está ahí siempre que salen estas conversaciones y sobre todo en los debates. ¿Es usted homofóbico, doctor Lucas? Pero eso es un absurdo. Tengo amigos, y esto, porque siempre critican esta respuesta de, ay, dices que tienes amigos. No, tengo amigos que son homosexuales. Y van a seguir siendo mis amigos y los quiero mucho. Y respeto su posición, y ellos respetan la mía y seguimos siendo amigos. Estos calificativos son burdos instrumentos o burdas técnicas para silenciar al oponente. Al ponerle vamos a decir, a lapidarlo moralmente. Entonces, si tú estás en contra de mi agenda política, entonces no voy a encontrar un sonsonete más fácil de recordación pública que catalogarte de homofóbico. Entonces, con ese calificativo, la persona que ha sido calificada muere argumentativamente, se convierte en un interlocutor no válido o inválido para discutir, porque es un homofóbico. Y no solamente va a ser homofóbico, si esa no basta, va a ser racista, misógino, heteropatriarcal, y ahí le metemos una andanada de calificativos cuyo único burdo propósito es silenciar a la contraparte. Entonces, una muestra grande y concreta de tolerancia y de disposición al diálogo es justamente cotejar y someter diferentes premisas, preposiciones, argumentos, ¿no? a contrastarlos. Que la gente pueda tomar las decisiones de una perspectiva informada de ambas posturas y sobre esa base tomar una decisión racional, científica, basada en evidencia. Y una vez que la mayoría de gente se ve, vamos a decir, se ve expuesta a esta información, nunca más vuelve a aprobar ideologías que nacen, o políticas o leyes que nacen de hipótesis. Ahora, no solamente eso, sino que se ha dicho de que esta ideología viene por compromisos económicos, por compromisos políticos del Estado peruano con organismos internacionales que tratan de imponer este nuevo orden, esta nueva agenda. ¿Qué información se tiene respecto a esto? Bueno, no es una teoría de la conspiración. Existe dentro de los organismos internacionales oficinas dedicadas a promover la ideología de género. ¿Eso nos debe de asustar? No. Eso nos debe de animar a clarificar los conceptos. Si lo hacemos en sede nacional, en el Parlamento, también hay que hacerlo en los foros internacionales. Los foros internacionales no pueden permanecer, como muchas veces permanecen en la actualidad, de espaldas a la sociedad nacional o de espaldas a la población del mundo, ¿no? El ciudadano tiene que retomar el poder, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Por qué personas que no están de acuerdo con esta perspectiva no pueden ser embajadores ante la ONU, o ir a la UNESCO, o ir al Banco Mundial y presentar una discusión abierta sobre estos puntos, ¿no? O sea que ya habrían este tipo de tratados que estarían introduciendo esta ideología. Sí, pero como le decía, efectivamente existe un marco jurídico que intenta introducir de manera institucional la ideología de género en realidades nacionales. Pero existe algo que se llama soberanía jurídica también, ¿no? Y esa soberanía jurídica tiene que plasmarse primero en las instituciones peruanas y luego proyectarlas hacia el exterior. Soberanía jurídica. Es un término interesante porque precisamente los impulsores de la ideología de género dicen tenemos que estar acordes con la modernidad y con los avances de los países desarrollados. Es una falacia, es falso eso. Japón, por ejemplo, es un país de altísimo desarrollo, de altísimo nivel tecnológico, y es un país muy tradicional en términos de familia, valores, cultura. Entonces en términos, vamos a decir, filosóficos, es un gran cisne negro, es una refutación concreta de lo falaz que es esta afirmación de que hay que ser pro agenda gay o pro agenda género para ser un país moderno.
legislar o hacer política sobre la base de hipótesis es lo más riesgoso que puede haber. Y es peligroso. ¿Por qué digo hipótesis? Porque hay un tema que es fundamental, que promueve la agenda de género, que es el caso de los homosexuales, por ejemplo, es si se nace homosexual o si uno se convierte homosexual en el tiempo. No se sabe. No hay ninguna investigación científica concluyente para ninguno de los casos. ¿Qué están haciendo estas personas? Están tratando de ir al caso de que ser homosexual es una condición innata. Yo no elegí ser así, por ejemplo. Entonces dicen, yo nací homosexual. Yo no elegí ser así. Pero ¿cómo me prueba esa persona que nació homosexual si no es su propia palabra? ¿Por qué podría tener su propio sentir? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de temas de derechos, ¿no? El término de libertades, siempre se hace hincapié sobre condiciones de la persona que sean inmutables, es decir, que uno nace de esa manera y que no cambian. Raza es inmutable, sexo es inmutable, edad es inmutable, ¿no? Pero género, el concepto de fluidez de género, ¿cuántos géneros hay? 800.000. Ahí claramente no es inmutable, o puede cambiar, puede mutar en diferentes formas. Entonces, si uno legisla sobre la base de características inmutables, uno obviamente no puede discriminar, porque ahí no hay una discriminación racional, sería una discriminación irracional, porque son condiciones que las personas nacieron. El caso, por ejemplo, de ser un homosexual, uno no es que esté en contra de la condición homosexual, que no sabemos si es inmutable o no, por lo tanto sería una hipótesis, y legislar o diseñar políticas sobre la base de hipótesis es lo mismo como decir, bueno, creo que hay un puente acá y voy a construir cruce ese puente porque yo veo un puente. Eso no... Estamos apurados, parece. Tenemos poco tiempo para hablar de Peruanos por la Igualdad. ¿Cuál es la iniciativa de Peruanos por la Igualdad? Es un grupo de padres de familia y de peruanos y peruanas que no son padres de familia también, ¿no? Que están interesados por clarificar estos conceptos, por llevar al gran debate nacional, al Parlamento y a cualquier foro en el que sea necesario el tema de la ideología de género para conversar sobre estos puntos, ¿no? Con tolerancia, con espíritu abierto, defendiendo la necesidad de que el Estado no se involucre en la educación de los hijos con un solo modelo, sino que los padres tienen la prerrogativa constitucionalmente sancionada de elegir cuál es la educación para sus hijos, ¿no? Me parece que es un aporte en este sentido de personas libres, que lo que quieren es un entorno de libertad, también para sus hijos y también para el Estado peruano. Y están en una iniciativa, ¿no? Sí, buscando firmas. Estamos buscando firmas para diversas iniciativas que en su momento serán dichas. Estamos trabajando a nivel nacional y hago un llamado a la gente para que se sume a esta causa, ¿no? Que es la causa no solamente individual, sino es la causa de su país, ¿no? Bien. Queremos agradecer al doctor Martín Santibáñez y al doctor Miklos Lukács por su presencia aquí en Tiempo de Hablar. ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué dice acerca de lo que ha escuchado? Puede escribir, puede manifestar su opinión en nuestro Facebook Tiempo de Hablar, que se transmite por Digital TV Perú. Reinaldo Aragón, un servidor, les dice gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.